Hola a todos y bienvenidos al gráfico de la semana. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Muestra fundamentalmente lo que es el diferencial entre el bono de Italia y el bono de Alemania, es decir, eso que se llama la prima de riesgo y el diferencial de España y de Portugal. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que nos dice fundamentalmente es, primero, que la política del Banco Central Europeo, la enorme inyección de liquidez, disfraza el riesgo. Porque imaginaos, cualquier persona lo puede entender, dónde estarían esas primas de riesgos en un entorno en el que los bancos centrales no estuvieran inyectando la inmensa cantidad de liquidez y haciendo recompras de bonos. Pero en cualquier caso, ¿qué es lo que nos refleja? Nos refleja también que ahora mismo no existe un problema para los estados de financiarse barato. Esto es esencial para entender este debate sobre los coronabonos, los eurobonos, lo que queramos llamarlos. Primero, es muy importante cuando se habla de coronabonos no caer en el error de apropiarse del término. Algunos países lo que han hecho ha sido lanzar la idea de que coronabonos solamente puede ser lo que ellos están proponiendo. ¿Qué es lo que están proponiendo? Fundamentalmente que todo el gasto público que se vaya a llevar a cabo en la lucha contra el coronavirus vaya a ser mutualizado, es decir, repartido entre todos los países de la eurozona. ¿Cuál es el problema de esa propuesta? El problema de esa propuesta es que no tenga ningún tipo de condicionalidad, ningún tipo de condición de qué es lo que se tiene que hacer después para recuperar la estabilidad presupuestaria, ni tampoco responsabilidad. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el término coronabono pueden ser muchas cosas. No tiene por qué ser lo que está proponiendo un gobierno u otro en particular. Por eso es muy importante no apropiarse del término. ¿Por qué? Porque rápidamente lo que generas en nuestros socios más responsables es la decisión de hacerlos directamente inviables. Los haces inviables cuando lo que haces es ser tan inflexible en tus exigencias que los conviertes en imposibles de implementar. Tenemos que recordar que ya en septiembre de 2011, en Alemania, el Tribunal Constitucional dijo que la mutualización de deuda no es constitucional. Esto es muy importante también porque no podemos plantear mecanismos que ya de entrada nacen muertos. Y no podemos plantear mecanismos de solidaridad sin responsabilidad. Y tampoco podemos plantear mecanismos en los que un país que esté aumentando dramáticamente su gasto público decida que tienen que pagarlo los demás que, por otro lado, también se enfrentan a su propia lucha contra el coronavirus. Pero hay otro factor monetario esencial. Si nosotros lo que queremos hacer es preservar la Unión Europea y preservar el euro, no podemos olvidar que el euro no es la moneda de reserva del mundo y, de hecho, mirando el porcentaje de utilización del euro que publica el Bank of International Settlements, sabemos que la utilización del euro se ha ido reduciendo en los últimos años. La fortaleza del euro, la estabilidad del euro se sostiene fundamentalmente por el enorme superávit comercial que tiene la eurozona, un superávit comercial que se va a ver mermado rápidamente por la crisis económica en la que nuestros principales socios también están entrando. Entonces debemos ser muy cautelosos a la hora de decidir imprimir cantidades ilimitadas de moneda que no podemos imprimir, sea enormes programas de mutualización, aumento de liquidez, llamadlo como queráis, aumento brutal de la base monetaria, si no le prestamos atención desde la Unión Europea y desde la eurozona a la demanda real de euros. La Reserva Federal, Estados Unidos, hace eso. La razón por la que Estados Unidos ha planteado un programa ilimitado que no es ilimitado es porque sabe perfectamente que la demanda global de dólares es muy superior a la oferta de moneda. Si nos olvidamos de la demanda de euros, podemos poner en peligro la estabilidad del euro y la estabilidad de la Unión Europea a largo plazo. Pero además, la confianza inversora tiene que venir precisamente de la responsabilidad. La mutualización no es un cheque en blanco. En Estados Unidos, si quiebra Detroit, no lo rescata Texas. Es que tampoco lo rescata Illinois. Esto es muy importante entenderlo, que la responsabilidad no es un cheque en blanco,
que la mutualización no es tampoco una panacea, porque debemos tener en cuenta también que la acumulación de riesgo no genera menor riesgo en los países más endeudados, sino genera más riesgo en los países menos endeudados. Es decir, cuando nosotros estamos juntando en paquetes la deuda de países muy endeudados y muy irresponsables o irresponsables en sus presupuestos, en su consolidación fiscal y en su ejecución presupuestaria, con los que lo hacen bien, no se reduce el riesgo de los que lo hacen mal, se aumenta el riesgo de los que lo hacen bien. Ya lo ha explicado Standard & Poor's cuando se hablaba de mecanismos como el ESB, que se le daría la calificación del peor país en cuanto de la parte senior de ese bono si se emitiese. La Unión Europea tiene una enorme cantidad de mecanismos de solidaridad. Y eso es positivo, pero solamente si tenemos en cuenta la fortaleza del euro y la fortaleza de la Unión Europea como factores a largo plazo. Y eso no se consigue sin responsabilidad y sin condicionalidad. De ahí que lo que debemos plantear es un mecanismo que sea no solamente para financiar el gasto que se va a llevar a cabo, sino que además tenga compromisos para luego llevar a cabo una reducción seria y una reducción eficiente de ese gasto. Porque además no se puede decir también que sea incondicional y cualquier cantidad. Imaginaos, por ejemplo, que un país decide dar una renta básica y otro decide que no. Y entonces resulta que el segundo tiene que pagar el enorme aumento de deuda y de déficit en el que va a incurrir el primero. Pensémoslo desde un punto de vista fiscal. La Unión Europea, que ya está teniendo problemas de crecimiento y ya los tenía de manera muy importante antes de la caída de la economía por el efecto del coronavirus, que ya estaba en ralentización, que ya estaba al borde de la recesión en algunos casos, no puede permitirse mecanismos de mutualización sin condiciones. ¿Por qué? Porque lo que pone en peligro es su proyecto a largo plazo. Y los que creemos en la Unión Europea y en el proyecto del euro a largo plazo y no queremos que se convierta en una excusa para que haya una salida en desbandada de los países más que ahorran más, de los países que han sido más responsables en ejecución presupuestaria, los países que han sido más responsables en todo lo que tiene que ver con su reducción de déficit y su reducción de deuda. No podemos pensar nosotros que lo que vamos a hacer es fortalecer la Unión Europea y fortalecer el euro, cuando lo que convertimos es en una cadena de incentivos perversos que lo que llevan es a penalizar a los que lo han hecho bien y hacerlo mucho más complicado para aquellos que lo que han hecho ha sido fortalecer su economía en la época de bonanza. Porque lo que tenemos que hacer es precisamente acordar junto con nuestros socios algo mucho más importante que el cheque en blanco a un país o a otro, sino cómo sale la Unión Europea de esta crisis fortalecida, con más empleo, con más inversión, con más riqueza y con más productividad. Ninguno de esos factores se va a conseguir con un enorme programa de mutualización sin condiciones en el que, por el otro lado, los gobiernos que más gasten van a ser los que más escollos a la inversión, al empleo y al crecimiento van a poner vía impositiva después. Crea un doble negativo. Lo que tenemos, por lo tanto, que ser es mucho más responsables precisamente en los entornos de dificultad en los que estamos viviendo. Un entorno de crisis no puede ser una excusa para que algunos estados directamente dilapiden toda la responsabilidad fiscal y se lancen a gastar cualquier cosa como sea y luego ponerle el adjetivo o la etiqueta de coronavirus detrás. De ahí que en estas reuniones que se están teniendo ahora en la eurozona no podemos caer tampoco en el maniqueísmo y en el odio a aquellos países que con toda la razón lo que están planteando son sistemas de solidaridad que ya existen y que se pueden implementar, pero con condicionalidad y con responsabilidad. Los que queremos una Unión Europea más fuerte y una Unión Europea de mayor crecimiento, mayor empleo y mayor inversión a futuro y un euro que no desaparezca por ruptura, los que queremos eso, queremos solidaridad
con responsabilidad. Todo lo demás destruye todo aquello que finge proteger. Muchas gracias a todos.